el Museo del Ferrocarril en la ciudad de Sonsonate. Muy interesante venir a este lugar, es la primera vez que yo visito este lugar y estoy muy contento. Todos nosotros estamos muy contentos de poder visitar el Museo del Ferrocarril aquí en la ciudad de Sonsonate. En lo personal, tuve el privilegio de viajar en tren en nuestro país. Me recuerdo muy bien de todo ello. Recuerdo sus máquinas, decíamos, que empuja o ala el tren. Esas máquinas, decíamos nosotros, cuando escuchábamos sus trompetas, su pito, avisando que estaban acercándose al pueblo. Y sí, es grato recordar esos momentos cuando pudimos ver el tren moverse en nuestro país. Escuchar el sonido de sus vagones sobre los rieles o sobre la línea del tren, como decíamos. A veces poníamos nuestra oreja en uno de los rieles para ver si el tren ya se estaba acercando. Era de tradición decir que cuando uno ponía su oído, su oreja en el riel, podía escuchar el sonido del tren a la distancia. Eran dichos, ¿verdad?, de aquel momento, y nosotros como niños pues lo hacíamos. Aquí en el Museo del Ferrocarril se encuentra mucha información acerca de toda la historia del tren, del funcionamiento, que estuvo operando por alrededor de 120 años en nuestro país, El Salvador, comenzando en el año 1882 hasta el año 2002, año en que fueron cesadas las operaciones del ferrocarril en nuestro país. Tiene mucha historia, un proyecto que generó mucho empleo en nuestro país. Lamentablemente la falta de inversión de gobiernos que nunca invirtieron en mantener la operatividad del tren, pues llegó a ese momento de cerrar sus operaciones, siendo, a pesar de que era una empresa, por decirlo así, una parte institucional del gobierno que generaba alrededor de 3,000 puestos de trabajo entre mecánicos, electricistas, operadores, reparadores de líneas, de máquinas, de vagones, etcétera. Creó mucho trabajo en nuestro país. Muchas familias subsistieron por la operación del tren en nuestro país. Lamentablemente, pues, desapareció el recorrido del tren, cesaron las operaciones, y hoy, pues, con el nuevo gobierno del presidente Bukele, se tiene el proyecto del Tren del Pacífico para volver a levantar este hermoso servicio que antes brindaba el tren, el servicio del tren. Así que es muy interesante visitar el Museo de Sonsonate. Hay mucho que ver, mucho que aprender. Esperamos que en el futuro estén en mejores condiciones, y no las personas que lo visitan, que cuiden el lugar, que no tiren basura, que no abusen de la libertad que existe para ver la maquinaria que aquí existe, para que no se deteriore más de lo que ya está. En fin, es un lugar muy bonito para visitar en familia, traer los jóvenes, los niños, para que también ellos aprendan de toda la historia que dejó en nuestro país
el ferrocarril. Así que esperamos que este video sea de agrado para usted. Lo compartimos en nuestra visita que hicimos al Museo del Ferrocarril en Sonsonate. Hoy compartimos nuestra visita al Museo del Ferrocarril en la ciudad de Sonsonate. Aunque el ferrocarril cesó sus operaciones hace muchos años, todos estos lugares pueden ser una fuente de ingreso para muchas familias, atrayendo el turismo, pero para ello hay que cuidar todo esto. Esto es patrimonio de nuestro país. Muchos de nosotros tuvimos familiares que trabajaron en la compañía del ferrocarril que antes se conocía como FENADESAL, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador. Y para todos nosotros son muy gratos recuerdos ver estos vagones. Muchos de nuestros familiares laboraron en esta empresa en la antigüedad y creemos que todo esto es patrimonio del Salvador. Dios permita que en el futuro el proyecto del Pacífico sea una realidad muy pronto y así generar nuevamente mucho empleo para muchos compatriotas, para muchos salvadoreños. Así que esperamos que este video sea de agrado para todos ustedes.